¿Sabías que no todas las propiedades en Miami generan un buen flujo de efectivo? En este video descubrirás cómo asegurarte de que la propiedad que elijas sea una máquina de ingresos desde el primer día. Primero que todo, hablemos de qué significa realmente flujo de efectivo positivo. Porque créeme, aquí es donde muchos se confunden. No se trata solo de que la renta cubra la hipoteca. Ojalá fuera así de sencillo, ¿verdad? La realidad es que el flujo de efectivo positivo ocurre cuando los ingresos del alquiler cubren absolutamente todos los gastos operativos y todavía te sobra dinero cada mes. Ahora, ¿cuáles son esos gastos que debes tener en cuenta? Aquí te va la lista completa. Cuota mensual de la hipoteca, impuesto de la propiedad, seguro de la propiedad, especialmente si estás cerca del agua y necesitas seguro contra inundaciones, mantenimiento y reparaciones, vacancias, es decir, los meses que el inmueble puede estar desocupado sin generar renta. Y si la propiedad está en un edificio, un club o una urbanización cerrada, con amenities como piscina, gimnasio, probablemente tendrás que pagar una cuota de HOA, que es el Homeowners Association. Si después de cubrir todos estos costos aún tienes un sobrante mensual, felicidades. Estás generando un flujo de efectivo positivo y esa propiedad empieza a convertirse en un activo que realmente trabaja para ti. Déjame contarte una historia. Esto le pasó a Carla y Juan, un matrimonio argentino con el sueño de comprar su primera propiedad de inversión en Miami. Ellos llevaban años queriendo diversificar sus ahorros y después de mucho pensarlo, finalmente encontraron un condominio que parecía perfecto. Estaba cerca de la playa, con vista al mar, una oportunidad. Lo compraron pensando que con el ingreso del alquiler cubrirían la hipoteca y ya está, caso cerrado. Todo marchaba bien durante los primeros meses. El inquilino les pagaba a tiempo y parecía que habían hecho una jugada maestra. Pero un día recibieron una notificación inesperada. La cuota de la asociación, el HOA, subió un 15%, porque el edificio necesitaba renovar el ascensor. ¿Y adivinen qué? Carla y Juan no lo tenían contemplado. Y para rematar, a los pocos meses su inquilino anunció que no renovaría el contrato y se iría al fin de mes. El miedo y la ansiedad empezaron a invadir. Imagínate la situación. De repente tenían un inmueble vacío, seguían pagando la hipoteca cada mes y encima la cuota del HOA aumentaba. El sueño de tener ingresos pasivos comenzó a convertirse en una pesadilla financiera. Estaban aterrados porque cada mes que pasara sin un inquilino significaba sacar más dinero de su bolsillo para cubrir los gastos. Pero no nos adelantemos. Te contaré más adelante cómo lograron salir de esa situación y transformar lo que parecía una catástrofe en una inversión rentable. Ahora, volvamos a la parte clave. Cómo evitar que tú no caigas en ese mismo error. Ahora bien, la historia de Juan y Carla es el ejemplo perfecto de por qué no puedes dejar nada al azar cuando se trata de gastos operativos. Vamos a profundizar en los errores comunes que muchos inversores pasan por alto, para que a ti no te pase lo mismo. Primero, el mantenimiento y reparaciones. Imagínate que tienes una propiedad con piscina o gimnasio, muy común en Miami. No solo tendrás que cubrir las reparaciones típicas del hogar, sino que también tendrás cuotas adicionales si la administración del edificio decide hacer renovaciones. Por ejemplo, cuando calculas tus ingresos, siempre guarda un 10 o un 15% de las rentas como fondo de mantenimiento. 2. Las cuotas de HOA o Homeowners Association. En Miami, la cuota de HOA puede oscilar entre $1 y $2.50 por pie cuadrado mensual, dependiendo del edificio. Lo que muchos no saben es que estas cuotas pueden subir sin previo aviso, y tú como propietario no tienes opción. Si no pagas, la asociación incluso podría embargar tu propiedad. 3. La vacancia. Y aquí está el detalle más peligroso. A veces, los inversores asumen que tendrán un inquilino todo el año, pero eso pasa rara vez. Especialmente en Miami, donde la demanda puede fluctuar dependiendo de la temporada. Debes tener una reserva para cubrir al menos 2 meses de vacancia por año. Y hablando de cómo prepararse para estas situaciones, vamos a entrar en una métrica esencial que te va a ayudar a calcular exactamente qué tan rentable será tu inversión. La tasa de capitalización o cap rate. Pero antes, retomemos la historia de Juan y Carla para descubrir cómo lograron salvar su inversión y transformar el caos en un flujo de efectivo positivo. ¿Estás curioso por saber cómo lo hicieron? Quédate conmigo porque ya vamos a eso en la siguiente parte. Por cierto, si no me conoces aún,
Soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario especializado en inversiones en el sur de Florida. Mi misión es ayudarte a tomar decisiones inteligentes y maximizar tus ganancias en el mercado inmobiliario de Miami y Boca Ratón. Si quieres una asesoría personalizada para tu próxima inversión, sea una máquina de flujo de efectivo, haz clic en el enlace de la descripción y agenda una llamada conmigo. Estaré encantado de ayudarte a evitar errores y encontrar las mejores oportunidades en la zona. Ahora sí, llegamos a una de las métricas más importantes en el análisis de inversiones, el cap rate o tasa de capitalización. Si no has escuchado este término antes, no te preocupes, te lo voy a explicar muy sencillo. El cap rate es como el pulso de una propiedad. Te dice qué tan buena es la inversión en términos de rentabilidad anual. Se calcula dividiendo los ingresos netos anuales de la propiedad entre su precio de compra. Aquí te va un ejemplo práctico para que lo entiendas muy bien. Supongamos que compraste una propiedad en Miami por $600,000 y al año te genera $48,000 de ingreso neto, ya descontando gastos de mantenimiento, impuestos y cuotas de HOA. El cálculo del cap rate sería $48,000 entre $600,000. Eso te da 0,08, que se traduce al 8%. Esto significa que la propiedad tiene un rendimiento del 8% anual sobre la inversión total. En el mercado de Miami, cualquier propiedad con un cap rate entre el 4 y el 8% es bastante atractivo, especialmente en zonas demandadas. Si encuentras algo por encima del 8%, considera eso como una oportunidad dorada. ¿Qué pasa si no haces ese cálculo? Bueno, lo que puede pasar es que pienses que estás comprando una propiedad rentable, pero después de pagar todas las cuotas y gastos, descubras que apenas estás a punto de equilibrio o peor aún, perdiendo dinero. Por eso, este cálculo es vital antes de dar el salto. Ahora viene la pregunta más interesante. ¿Deberías invertir solo en función del cap rate? No necesariamente. Cada propiedad y cada zona tienen sus particularidades. Por ejemplo, algunas propiedades en Miami Beach pueden tener un cap rate más bajo, pero ganan mucha más apreciación del valor con el tiempo. Así que no se trata solo del cap rate, sino de equilibrar flujo de efectivo, potencial de apreciación. Como verás, no es solo cap rate, sino hay múltiples factores que debes tomar en consideración. ¿Recuerdas a Carla y a Juan? Dejamos su historia en un punto crítico. Su propiedad estaba vacía, las cuotas del HOA habían aumentado y su sueño de ingresos pasivos parecían tambalearse. Aquí es donde la mayoría de los inversores primerizos se rinden o toman decisiones apresuradas y salen a vender la propiedad perdiendo dinero. Pero Juan y Carla decidieron hacer algo muy diferente. Y lo que hicieron cambió completamente su situación. Después de revisar sus números y entender que no estaban generando flujo de efectivo positivo, buscaron asesoría profesional. Con ayuda de un experto, recalcularon su cap rate y se dieron cuenta de que había margen para subir el precio de alquiler sin salirse del rango de mercado. Miami estaba en plena temporada alta y la demanda de alquiler era fuerte, pero ellos no habían ajustado la renta en consecuencia. Entonces publicaron su nuevo anuncio con un alquiler tan solo 10% más alto. Y adivina qué, en menos de 2 semanas encontraron un nuevo inquilino, dispuesto a pagar ese precio, y con ese ajuste lograron cubrir los gastos operativos y finalmente empezaron a ver un flujo de efectivo positivo. Lo que me gusta de esta historia es que no fue suerte, fue cuestión de análisis, ajuste estratégico y asesoramiento profesional. Ese es precisamente el tipo de enfoque que necesitas tener si quieres que tus inversiones inmobiliarias funcionen a largo plazo. Lo importante es que no se dejaron llevar por el miedo, sino que ajustaron el rumbo a tiempo. Ahora que ya sabes cómo el cap rate puede ayudarte a evitar errores, vamos a profundizar un poco más en cómo realizar un análisis de mercado eficaz para que elijas las mejores zonas en Miami. Porque no todas las áreas ofrecen el mismo retorno ni la misma estabilidad de flujo de efectivo. Quédate, porque aún queda mucho por descubrir. Ahora que ya entiendes cómo calcular el flujo de efectivo y el cap rate, vamos a hablar de algo fundamental, el análisis de mercado. Miami no es un mercado uniforme. Cada área tiene su propia dinámica y lo que funciona en Downtown Miami puede no ser rentable en Miami Beach o en Coral Gables. Así que, ¿cómo sabes exactamente dónde invertir? Primero, necesitas entender la demanda de alquiler en la zona específica. Por ejemplo, si inviertes en un área como Brickell, donde hay mucha rotación de inquilinos jóvenes y profesionales, probablemente tengas un flujo constante, pero también más competencia y quizás tengas una rentabilidad un poco menor. Mientras que si apuestas por un área como Little Havana, donde los inquilinos buscan rentas más largas, puede que obtengas más rentabilidad, pero con un alquiler más bajo.
Ahora te voy a comentar cuáles son las herramientas para el análisis de mercado. Puedes utilizar herramientas como por ejemplo Apartments.com o Zillow, que es útil para verificar los precios comparables del alquiler. Puedes utilizar AirDNA. Si planeas alquilar tu propiedad en plataformas como Airbnb, esta herramienta te permite ver la ocupación y tarifas promedio. Otra herramienta es Rentometer, que compara los precios de alquiler en tiempo real para asegurarte de que tu propiedad no está ni sobre ni subvalorada. Y estos son los factores que vas a tener que tener en cuenta. 1. La demanda estacional. Miami tiene temporadas altas con gran afluencia de turistas, pero también puede tener meses lentos. Segundo, los proyectos de infraestructura. Se está construyendo una nueva línea de transporte público en la zona. Habrá un centro comercial nuevo cerca. Estos factores afectan la demanda y la valorización. 3. Regulaciones locales. En algunos sectores o edificios, las reglas de alquiler a corto plazo son más restrictivas que en otros. Asegúrate de conocer las normativas antes de comprometerte o antes de comprar la propiedad. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en un área turística con alquileres más altos pero inestables o una zona con ingresos más bajos pero constantes? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Si esta información te está resultando útil y no lo has hecho aún, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte de ninguno de mis futuros videos sobre las inversiones inmobiliarias. Aquí vas a encontrar estrategias y consejos prácticos para maximizar tus rentas y minimizar tus riesgos, especialmente en el mercado de Florida. Y si estás listo para dar el próximo paso, no olvides que puedes agendar una llamada directa conmigo. En el enlace de la descripción encontrarás más detalles y será un placer ayudarte a encontrar la propiedad perfecta para ti. Ahora bien, hablemos del gran enemigo de las inversiones inmobiliarias, la vacancia. Cada mes que tu propiedad está vacía es un mes sin ingresos, pero con los gastos corriendo como un tren que no se detiene. La buena noticia, hay estrategias para reducir al mínimo las vacancias y asegurarte de que tus propiedades se mantienen rentadas casi todo el año. 1. Ofrece incentivos atractivos al inicio del contrato. Por ejemplo, puedes ofrecer el primer mes con un pequeño descuento o cubrir los gastos de mudanza. Esto hace que tu propiedad sea más competitiva frente a otras opciones. 2. Renueva el contrato unos meses antes del vencimiento. No esperes a que falte una semana para hablar con tu inquilino. Contacta con ellos 3 meses antes y ofréceles renovar el contrato con un pequeño beneficio si lo hacen pronto. Esto evita periodos vacíos entre inquilinos. 3. Optimiza tus anuncios de plataformas de alquiler. Una descripción clara, fotos profesionales y responder rápidamente a las consultas puede marcar la diferencia. En Miami, donde la competencia es fuerte, la rapidez es clave. 4. Ten varias fuentes de prospectos. No te quedes solo con una plataforma de anuncios. Publica en Zillow, Craigslist, Facebook Marketplace o incluso, si tu propiedad es de cierto valor, es importante que contactes con agencias especializadas en alquileres para ampliar tu red. Ahí es donde Juan y Carla aprendieron la importancia de ser proactivos. En lugar de esperar a que su propiedad volviera a quedarse vacía, comenzaron a aplicar las estrategias que aprendieron con su asesor. 3 meses antes de que el contrato de su nuevo inquilino terminara, ofrecieron renovar con un pequeño descuento en la cuota del próximo mes. No solo el inquilino aceptó de inmediato, sino que recomendaron la propiedad a un amigo que estaba buscando algo similar. Así fue como lograron tener su propiedad rentada continuamente sin vacancias por los próximos años. Hoy, Juan y Carla no solo disfrutan del flujo de efectivo positivo cada mes, sino que están en camino de comprar su segunda propiedad en Miami. Y esta vez con mucha más confianza y estrategia. La lección aquí es clara. Ser reactivo en el mercado inmobiliario puede costarte caro. Si planificas bien, puedes evitar errores y hacer que tus inversiones trabajen para ti y no al revés. ¿Sabías que algunas propiedades en Airbnb generan hasta un 30% más que los alquileres tradicionales? Quédate porque esto te va a interesar. Y ahora sí, llegamos al cierre de la historia de Juan y Carla. Después de meses de aprendizaje, ajustes estratégicos y asesorías personalizadas, su propiedad se transformó de un dolor de cabeza a una fuente estable de ingresos pasivos. Con el nuevo equilibrio asegurado y un flujo constante, comenzaron a crear un fondo de reserva. Cada mes apartaban una parte de los ingresos en un fondo para emergencias y en paralelo ahorraban para una segunda inversión. ¿Pero crees que se quedaron solo con el alquiler tradicional? Para nada. Inspirados por la rentabilidad extra que ofrece el mercado de alquileres a corto plazo, decidieron experimentar en una nueva zona, en Brickell, donde la demanda de Airbnb es altísima. Compraron un segundo condominio pequeño, esta vez con un plan claro: alquilarlo en plataformas como Airbnb y VRBO durante la temporada alta.
Esta decisión les permitió aumentar sus ingresos significativamente. El resultado: ahora no solo disfrutan de flujo de efectivo positivo con ambas propiedades, sino que están planificando la compra de una tercera propiedad en los próximos meses. Lo que más me encanta de la historia de Juan y Carla es que comenzaron como muchos de nosotros, con incertidumbre, errores y miedo. Pero con el análisis correcto, ajustes a tiempo y la mentalidad adecuada, lograron transformar su situación por completo. Si ellos pudieron, tú también puedes. Ahora que ya tienes una visión clara de cómo construir un flujo de efectivo positivo y evitar errores comunes, quiero compartir contigo algunas estrategias adicionales para que puedas maximizar aún más tus retornos. 1. Optimiza tus ingresos alquileres a corto plazo, como mencionamos con Juan y Carla. Si tienes una propiedad en zonas turísticas como Miami Beach o Brickell, considera la opción de ofrecer alquileres a corto plazo. Propiedades en Airbnb pueden generar entre un 20 y un 30% más en ingresos de los alquileres tradicionales, especialmente durante las temporadas altas. Y aquí te va un consejo clave. Analiza las regulaciones de alquiler a corto plazo en tu zona o en tu edificio, porque no todas las áreas permiten este tipo de alquiler sin restricciones. También te recomiendo las herramientas como AirDNA, que te ayudará a calcular la ocupación promedio y las tarifas diarias. 2. Ajusta los precios dinámicamente. ¿Sabías que muchos alquileres a corto plazo utilizan precios dinámicos? Esto es como los hoteles, y esto significa que el precio de tu propiedad cambia en función de la demanda. En temporada alta puedes cobrar más y en temporada baja ajustar a mantener la ocupación. Esta técnica maximiza tus ingresos sin perder competitividad. Otras herramientas recomendadas, como por ejemplo las plataformas Beyond Pricing o Price Labs, pueden automatizar estos cambios por ti. Tercero, diversifica con inversiones en zonas emergentes. Miami siempre tendrá áreas calientes como Downtown o Coral Gables, pero los verdaderos retornos a veces se encuentran en zonas emergentes. Barrios como Little River, Alapata, Edgewater están en pleno desarrollo, lo que significa que puedes comprar a precios bajos ahora y beneficiarte de la apreciación a futuro. Y te voy a dar un consejo adicional. Siempre investiga los proyectos de desarrollo urbano en la zona. Si ves que están construyendo nuevas estaciones de transporte, nuevas preconstrucciones de inmuebles o centros comerciales, esa área probablemente tendrá una gran valorización. Como ves, invertir en Miami es mucho más que simplemente comprar una propiedad. Es cuestión de estrategia, planificación y ejecución precisa. Pero cuando haces las cosas bien, como Juan y Carla, puedes transformar tu inversión en una fuente constante de ingresos y construir el camino hacia la libertad financiera. Si este tema te ha interesado, revisa mis otros videos. No te lo pierdas. Activa la campana para que YouTube te avise cuando suba el próximo video.